Administración, aplicación y calificación de los test. Test psicológicos. Instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica a los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Son utilizados en diversos ámbitos actualmente en la clínica, en el campo educacional, forense, laboral, selección de personal, etc. Las respuestas dadas por unas personas son comparadas a través de métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros individuos que completaron el mismo test, lo que permite realizar una clasificación. Administrar de los test por parte del examinador. La administración de test dentro de un proceso psicodiagnóstico nos hemos encontrado muchas veces con formas de administración que no son las más adecuadas. Y aunque parezca que no es tan importante, son pequeños. Procedimientos que no cumplirse correctamente pueden afectar las condiciones gráficas de lo que tenemos que evaluar posteriormente. Programación. Al programar una prueba, el examinador debe tomar en cuenta las actividades que suelen realizar los examinados en esta hora del día. No es sensato administrar pruebas a niños durante las horas del almuerzo o del juego, cuando acostumbran realizar alguna otra actividad placentera. Puede requerirse más de una sesión para administrarse pruebas extensas a niños pequeños. Consentimiento informado. Los psicólogos deben obtener consentimiento válido tanto de las personas que participan como sujetos voluntarios en proyectos de investigación como de aquellas con las que trabajan en su práctica profesional. Requieren del consentimiento informado de uno de los padres, un tutor o de otra persona legalmente responsable del niño. Familiarización con la prueba. Es recomendable que el examinador mismo se someta a la prueba antes de administrarla a otra persona. Es aconsejable revisar las instrucciones y otros materiales, los procedimientos justo antes de la aplicación. Asimismo, los folletos, hojas de respuesta de las pruebas deben revisarse y contarse con anterioridad. Es mejor administrar una prueba individual que una habitación privada, solo con el examinador, el examinado y, de ser necesario, uno de sus padres. Deberes del examinador durante las pruebas. Se informa a los examinados sobre los objetivos de la prueba y cómo anotar sus respuestas. Se pide a los examinadores de pruebas estandarizadas que sigan cuidadosamente las instrucciones de administración. Aun cuando una aplicación adicional podría esclarecer la tarea para los examinados. Los examinadores de contextos clínicos y educativos en ocasiones van más allá de las instrucciones de la prueba e intentan probar los límites de las habilidades. Aplicación de los test. Los pacientes merecen la oportunidad
de prepararse para una prueba. Hay estudios donde se ha descubierto que comunicar con anticipación que se administrará una prueba objetiva está relacionado con calificaciones más elevadas en pruebas de opción múltiple. Existen diferentes tipos de pruebas o test psicológicos para medir todos los aspectos de la mente de una persona y según sea la necesidad que tenga, será la combinación de pruebas o batería que se utilizará. Ingenio para resolver pruebas. No todos los examinados leen con cuidado los reactivos y con frecuencia no utilizan la información proporcionada. Se debe tener un conocimiento previo para eliminar las opciones incorrectas. Conocer al profesor. Cambiar las respuestas. Es más probable que las respuestas erróneas se conviertan en acertadas que viceversa, aunque la cantidad de preguntas que de hecho se cambian tiende a ser pequeña. Se obtienen mejores calificaciones cuando se reconsideran las respuestas y cambian las que dudan error cierto a cierto error. Deberes del examinador después de las respuestas. Después de administrar una prueba individual, el examinador debe recoger y guardar en un lugar seguro todos los materiales de la prueba. En caso de una prueba estandarizada, es necesario contar y cotejar los folletos y las hojas de respuestas, dar información sobre los resultados y lo que se hará con ellos. Recomendaciones medidas subsiguientes. Pruebas adaptativas. Es un procedimiento de prueba, por lo general basada en la computadora, en el cual los reactivos específicos que se presentan varían según las capacidades timadas u otras características específicas del examinado y sus respuestas a los reactivos anteriores. Elementos básicos. A. Un banco de ítems con propiedades psicométricas conocidas. B. Un procedimiento que establezca la manera de comenzar y finalizar la prueba, así como la forma en la que se seleccionarán de manera progresiva los mejores ítems. C. Un método estadístico de estimación de los niveles de rasgo. Calificación de los test. Calificación de pruebas de ensayo. Se basa en la calidad de la respuesta, errores de la indulgencia y el efecto de halo. Escribir, evaluar, escribir. A continuación se presentan otras recomendaciones. Califique todas las respuestas a una pregunta antes de pasar a la siguiente pregunta. Califique todas las respuestas a una pregunta específica durante el mismo periodo de calificación. Escriba comentarios al lado de las respuestas de los examinados y marque las correcciones de las pruebas. Calificación de pruebas objetivas. Características, eficiencia, precisión, rapidez. Es posible regresar las pruebas a los pacientes cuando aún tienen en mente el material visto en ellas. Para preparar una plantilla de calificación a usar en hojas de respuestas especiales, en una hoja en blanco o cartoncillo se perfora en los espacios correspondientes a las respuestas correctas. Calificación a máquina. Las máquinas para calificar han estado disponibles desde la primera mitad del siglo XX. Permite realizar análisis estadísticos, interpretación y almacenamiento de calificaciones complejos y costos.
Bien, le presento un test que se basa preferentemente sobre la elección de los colores. Usted tendrá que hacer elecciones en base a los colores aquí presentes, sin relacionarlos con los colores de moda, objetos de la vida cotidiana, ni hacer combinaciones estéticas entre ellos. Tendrá entonces que realizar sus elecciones solo entre los colores propuestos, sin pensar mentalmente en otros colores más bellos, o más oscuros, o más luminosos. Es importante que usted elija con la máxima tranquilidad. ¿Cuál de estos colores es el que más le agrada? ¿Cuál es el segundo que más le agrada? ¿Cuál es el que menos le agrada? ¿Cuál de estos colores es el que más le agrada? ¿Cuál es el segundo color que más le agrada? ¿Cuál es el tercer color que más le agrada? ¿Cuál es el cuarto color que más le agrada? ¿Cuál es el quinto que más le agrada? ¿Cuál es el que menos le agrada? ¿Cuál es el segundo que menos le agrada? De estas figuras, ¿cuál es la que más le agrada? ¿Cuál es la segunda que más le agrada? ¿Cuál es la que menos le agrada? ¿Cuál es la segunda que menos le agrada? ¿Cuál de estos dos colores es el que más le agrada? ¿Cuál de estos dos colores es el que más le agrada? ¿Cuál de estos dos colores es el que más le agrada? ¿Cuál de estos dos colores es el que más le agrada? ¿Cuál de estos dos colores es el que más le agrada? ¿Cuál de estos colores es el que más le agrada? ¿Cuál es el segundo que más le agrada? ¿Cuál es el tercero que más le agrada? ¿Cuál es el cuarto que más le agrada? ¿Cuál es el quinto que más le agrada? ¿Cuál es el que menos le agrada? ¿Cuál es el segundo que menos le agrada? Con respecto al color que seleccionó en primer lugar, ¿cuál de estos colores, según usted, combinaría mejor?